¿Cómo están? Falta mucho para las elecciones, pero yo no sé si falta tanto. Porque hay que ir a las PASO el año que viene, sea como sea la realización concreta de las PASO, y la proclamación de precandidaturas o candidaturas para la PASO, de la cual van a surgir las candidaturas definitivas. Para eso falta menos de un año. Está con nosotros Artemio López, consultor político, analista y sociólogo. Artemio, gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Martín. Hay que distanciar las elecciones y decir acá no pasa nada, porque yo lo que estoy viendo es que ya empieza a haber cierta adrenalina, cierto nerviosismo. Sí. Hay precandidaturas, por lo menos del oficialismo, de quienes quieren representar al oficialismo, casi todas lanzadas, aunque obviamente, no sé, vos cerrarías ya la cortina diciendo acá no va a aparecer nadie más. No, yo creo que no. Creo que la adrenalina está hacia adentro, puertas adentro, la opinión pública todavía está por afuera de ese vértigo. Y por supuesto que creo que el tema candidaturas está abierto, en el oficialismo no está definido ni mucho menos, y lo que hay que, me parece sí, es reflexionar en torno a los comportamientos electorales anteriores. Encuestas hoy, con este dato todavía vacante, quién va a ser el candidato oficial, que es el que organiza de alguna manera desde el 2003 el escenario electoral a nivel nacional. Por lo tanto, no es un dato anecdótico ni accesorio, es un dato central. Cuál va a ser y en qué condiciones va a instalarse esa candidatura. Digo, condiciones en términos de respaldo político de la presidenta, condiciones en términos de legitimidad, si es a través de las PASO o no. ¿Qué va a pasar con la coyuntura socioeconómica al momento de tomar decisión electoral la ciudadanía? Bueno, hay varias cosas que no podemos despejar porque nadie puede proyectar hacia adelante tanto. Pero sí podemos observar cuál fue el comportamiento en líneas generales, sobre todo de la gran incógnita que es el oficialismo, para imaginar cuáles son, a mi juicio, ¿no?, algunas de las propiedades que debiera tener el candidato oficialista para poder enfrentar el 2015 con chances de éxito, ¿no? Vos hasta ahora tenés, y ahora te voy a preguntar por las propiedades, pero hasta ahora tenés Scioli, Sí. Randazzo, Sí. Tayana, Sí. Rossi, Uribarri, Julián Domínguez, y chisme sobre Urtubey. chisme sobre Urtubey, chisme sobre el ministro de Economía, También. pero bueno, los oficiales Son estos que dijimos. Bien. Y me hablabas de las propiedades de cada uno, las propiedades que tendría que reunir el candidato oficialista con el escenario de hoy, por supuesto, porque si uno hace, yo coincido con vos, si no mira a Brasil, como la muerte del tercer candidato, cambia el escenario. No sé si cambia el resultado, uno no lo puede saber, pero el escenario cambió. Entonces hablemos con el escenario de hoy sin hacer pronósticos de una realidad futura que uno no tiene. Exactamente, y nos viene bien el escenario de hoy porque en términos socioeconómicos es en línea general una coyuntura estricta, digamos. No es que estamos en el 2011, tampoco estamos en 2009, estamos en una situación intermedia bastante parecida a la situación del 2013, por ejemplo. Nos sirve para reflexionar. ¿Qué observamos con respecto al kirchnerismo? Bueno, la primera conclusión es que a partir del 2005 gana todas las elecciones. Una serie consecutiva de triunfos electorales, así como el PBI creció en la serie más importante en términos estadísticos. La verdad que esta serie de triunfos electorales de una fuerza política tampoco se conoce, no es habitual. El kirchnerismo en eso ha mostrado una eficacia electoral importante. ¿Y qué conclusión podemos sacar? Bueno, en coyunturas socioeconómicas más favorables, obviamente tiene un despliegue electoral muy importante. El caso del 54% del 2011 es bastante ilustrativo, pero también sucedió en 2007 con el 46%. O sea, esta es una fuerza que tiene un electorado que se adhiere o no de acuerdo a las circunstancias, un electorado votal, lo cual es bastante obvio y es muy explicable. Sí. Pero por otro lado, en circunstancias socioeconómicas muy adversas, muy estrictas, 2009 y 2013, 2009 3 puntos de caída del PBI, 1 punto de destrucción de empleo, lo mismo que en 2013 donde la situación de crecimiento económico estaba comprometida. Ahí que se observó, bueno, que el piso del kirchnerismo no desciende del 33%, o sea que hay un 33% de voto nacional que acompaña a la fuerza con relativa inelasticidad de la coyuntura socioeconómica, lo cual es, a mi juicio, un volumen electoral muy importante para una fuerza. Es 1 de cada 3 electores nacionales constituyen un piso electoral que aparentemente, y yo creo que en función ya no de pronóstico, sino de lo que aconteció hace un año, el kirchnerismo posee, que es un 33% de los votos. ¿Qué pasa en este país? Primer dato clave del sistema de representación. Bueno, hay una gran fragmentación en términos de oposición. Martín, 2011, 17% de los votos, el FAP, segunda minoría. 2013, reconstruyendo el impacto nacional del triunfo de Massa en provincia de Buenos Aires, eso es 17% a nivel nacional de votos. Bueno, nunca hubo una segunda minoría en Argentina con 17 puntos de voto. O sea,
es la más baja performance de la segunda minoría desde que nosotros tenemos memoria estadística. Hasta en 1973, cuando Perón hace 62% de votos, la segunda minoría, que fue Balbín de la Rúa, tuvo que obtener 25% para constituirse en segunda. Incluso si querés, Kirchner 2003... Exactamente, segundo, con 22% con 22%, de votos. Exactamente. Sí, hasta eso es más alto. Hasta eso es más alto, donde había una situación post-crisis muchísimo más abierta que... Bueno, ese es el primer dato, una situación de fragmentación opositora que todavía no está resuelta. Hay liderazgos emergentes, el de Sergio Massa es uno, el de Mauricio Macri aparentemente está disponible de cara al 2005, lo ha explicitado, pero hoy la verdad es que ninguno tiene la propiedad de alcanzar una medida cercana al 30%. ¿Y por qué es importante cercano al 30%? Bueno, porque si la segunda minoría supera el 30%, vos sabés que en este país, a partir del 30% de la segunda minoría, la primera minoría para ganar tiene que sacar 45 puntos o más. Bueno, hoy, dada la circunstancia de fragmentación opositora, con los nuevos liderazgos emergentes incluidos, que incluso fagocitan votos entre ellos, no hay ninguna segunda alternativa que esté en 30 puntos. Hoy. Vamos a ver cómo se despliega. ¿Ni Massa ni Macri? Ni Massa ni Macri a nivel nacional hoy tienen 30 puntos de votos. O sea, falta que despliegue nacional para el PRO, falta despliegue nacional para Sergio Massa. No digo que no lo consigan, hoy no lo tiene. Hoy no lo tiene. La hipótesis de trabajo para el oficialismo es, bueno, con 40 puntos y más de 10 al segundo, que efectivamente sucedería si el oficialismo accede a estos 40 puntos, con este piso electoral de 33 puntos, con 7 puntos más de construcción, el oficialismo está en posibilidad de hacer un escenario de triunfo en primera vuelta. La conclusión del candidato oficialista es obvia. Lo primero que tiene que representar es integralmente al espacio que acompañó al kirchnerismo de manera plena, aún en circunstancias socioeconómicas difíciles. O sea, la primer propiedad del candidato es representar la base electoral del kirchnerismo. Si por representar al ciudadano independiente, ir a capturar esos 7 puntos de voto que falta, dejara de representar algún sector del kirchnerismo, el kirchnerismo tiene muchas tradiciones cruzadas en su interior, tiene peronistas anteriores a la experiencia kirchnerista, tiene kirchneristas puros, el 25% del padrón, tomó conciencia de vida política ya con Kirchner en el gobierno. Solo vio kirchnerismo, o sea, muchos de ellos votan... casi hasta biológicamente. Exactamente, o sea, eso es kirchnerismo puro, los que votan al kirchnerismo. Luego tenés un componente progresista, no peronista, kirchnerista, que efectivamente también constituyen parte del electorado del kirchnerismo. Bueno, si el candidato que emerge dejara de representar a alguno de estos sectores, bueno, tendría una pérdida en esta situación de este escenario tan estrecho, muy importante, por lo cual debiera captar no solo los 7, 8 puntos que faltan para acceder al 40, sino todo aquello que dejó de representar como voto propio. Con lo cual, dadas las características del escenario electoral y las características de los candidatos, me parece que es un camino a la luna, no hay disponible... Lo que dices es que ir a morder afuera es muy difícil si perdés adentro. Lo primero que hay que hacer es no perder adentro y a partir de ahí, afirmado en algunas variables que dependen del candidato y otras no. Sí. La primera condición es la legitimidad que le da el apoyo a la presidenta, o sea, para que el kirchnerismo sea representado plenamente, una de las condiciones absolutamente indispensables es el apoyo de la presidenta Cristina Kirchner. ¿El apoyo explícito? Y yo creo que explícito, cuando surge el candidato, el involucramiento de Cristina Kirchner para con el candidato y eventualmente también para acompañarlo en su despliegue de cara al 2015 es central, para que la representación sea cabal de ese espacio. O sea, el liderazgo que ejerce Cristina es indelegable, intransferible, y me parece que no hay ningún candidato de los disponibles, aún los que puedan estar todavía en carpeta, que lo pueda tener plenamente. Con lo cual... ¿Tampoco Scioli? No, Scioli tampoco. O sea, me parece que requiere también del apoyo pleno de Cristina para representar al conjunto. Y la segunda condición, que yo creo que todavía no podemos pronosticar, es, bueno, cuáles son las condiciones socioeconómicas que va a haber en ese momento. Porque hay una parte de la ciudadanía que efectivamente no compone este voto duro kirchnerista, que toma decisiones electorales oficialistas o no, de acuerdo a la situación socioeconómica. Lo ha manifestado, ha tenido un voto de 12 millones de electores, Cristina Kirchner, en 2011, producto también de las circunstancias socioeconómicas existentes. Con lo cual, despejada la incógnita del candidato, del apoyo de Cristina, nos queda develar todavía qué condiciones socioeconómicas van a existir al momento de emitir el voto. Ahora, vuelvo al escenario inicial. La clave para el candidato es representar cabalmente la estructura de voto kirchnerista. Querer diferenciarse del kirchnerismo y querer meter una impronta que de alguna manera tome distancia de lo que Kirchner
y Cristina expresaron en términos electorales, políticos y de conflicto también. Hacerse cargo sin beneficio de inventario de lo que el kirchnerismo fue, me parece que es un error conceptual enorme, ya no en términos ideológicos, en términos de arquitectura electoral. No lo está haciendo ninguno de los que mencionamos eso. Por ahora no se observa que haya distanciamientos explícitamente de ningún candidato. Hay matices, hay voceros de candidatos. Claro. Consolidar y profundizar, pero aclara. Cuando uno dice profundizar, también dice consolidar. Si no, en cualquiera de los dos casos miente. O sea que estaría. En el caso de Scioli, aparentemente él tiene más clara esta estrategia que muchos de sus voceros, que a veces aparecen con declaraciones que llaman la atención porque se estarían distanciando de manera a veces muy explícita con respecto a lo que el kirchnerismo fue, dijo e hizo en temas muy sensibles, no solo seguridad, sino también en términos de distribución del ingreso, qué hacer frente a los fondos buitres. Hay algunas posiciones de algunos asesores o voceros de Daniel Scioli que están muy vinculadas a la posición de pagar, que más bien se corresponde con la posición del PRO que la del kirchnerismo histórico y la presidenta. O sea, eso me parece que es un error que debiera ser corregido. Pero con respecto a la pregunta inicial, y bueno, la representación cabal del kirchnerismo es la primera condición, el respaldo de la presidenta y las condiciones socioeconómicas que, bueno, veremos cómo evolucionan. Vos hablaste del kirchnerismo ganando elecciones, saquemos en el 2003, que es una situación especial. La hubiera ganado en segunda vuelta, no hubo segunda vuelta, hubiera ganado ¿cuánto? Por 70%. Y yo creo, y bueno, las encuestas en ese momento hablaban de un 70-30, 65-35, ¿no? Pero una victoria muy contundente, ¿no? Digamos que incorporémosla aunque no se produjo. Si querés no la incorporamos y la dejamos de lado con la hipótesis de que seguramente en lo contrafáctico, que no funciona por definición o no, porque no existió, hubiera sido una victoria de Kirchner. Saquemos esa. Después hay diferencia entre las presidenciales y las legislativas, porque acá vos hablabas de la situación económica, sí, de la capacidad electoral al mismo tiempo, de la identificación. Digo, está la del 2009, derrota en la provincia de Buenos Aires, Kirchner versus de Narváez, victoria a nivel nacional. Que fue bastante invisibilizado. Pero ajustado. Ajustada, no, pues, ajustada, pero victoria a nivel nacional. Pero ahí tenés un escenario de, o la diferencia se achica por razones socioeconómicas, o la diferencia se achica porque fue legislativa. Sí. ¿Cuál de las dos? Yo creo que hay una combinación de ambas, porque fíjate que en el 2013, con el mismo nivel de voto del 2009, fueron 33 puntos, 32.7, 32 en el 2009. La diferencia con respecto a la segunda minoría en 2013 es de 13 puntos. O sea, una diferencia muy sustantiva. La segunda, después de la que construyó Cristina en la de medio mandato del 2005. Con lo cual, es cierto que las elecciones legislativas tienden a planchar el caudal de votos a la baja, pero no necesariamente en la magnitud que se observó en 2009 y 2013. Con lo cual hay que agregarle que la coyuntura socioeconómica en 2009 y en el 2013 era más estricta para explicar este 33%, porque en 2005 también en la legislativa el kirchnerismo a nivel nacional se recompuso 45% de votos. O sea, hay una mezcla de las características de la elección, el tipo de candidato y efectivamente la coyuntura socioeconómica. Mi percepción es que si en la coyuntura del 2009, en ese momento de crisis política, bueno, imaginemos lo que era el 2009, alzamiento del vicepresidente, crisis política, crisis socioeconómica con caída del empleo, si Kirchner no toma la decisión de las testimoniales, esos 33 puntos a nivel nacional no existen. Eso fue una gran determinación en términos electorales y de conducción política. Por eso que fue tan importante haber repechado la... Ahí comenzó el inicio de la reconstrucción del ciclo de cara al 2011. En esa elección del 2009, lo que aparentemente muchos analizaron como derrota. No fue ninguna derrota a nivel nacional y también resolvió una coyuntura muy estricta, ¿no? Artemio, muchas gracias. No, gracias a vos. Volvemos enseguida con Gabriel Puricelli hablando de algunas de las cosas que pasan en el mundo.